¿Qué tal, familia? ¿Estás pensando en dejar la ciudad y mudarte al campo? Pues escucha estos consejos antes de lanzarte. En el vídeo de hoy os quiero dar 7 consejos que tenéis que tener en cuenta antes de lanzaros a mudaros al campo. Si tenéis en mente cambiar la ciudad por el campo, pues este es vuestro vídeo. Ya sabéis que nosotros dejamos hace un tiempo Barcelona y lo cambiamos por un pequeño pueblo aquí en Asturias. Y bueno, con el tiempo que llevamos aquí hemos ido aprendiendo, sobre todo a base de ensayo-error, pues algunas cosas que os serán muy útiles de saberlo antes de veniros a vivir al campo. Así que nada, si estáis pensando en dar ese paso igual que nosotros, quedaos y escuchad este vídeo, que os voy a dar consejos que ya me había gustado que me los dieran a mí antes de venir aquí a vivir al campo. Consejo número 1. Ten muy claro el por qué quieres ir a mudarte al campo y no idealices el campo. Lo primero que tienes que hacer es preguntarte por qué te quieres realmente mudar al campo. No vale con decir, me agobia la ciudad, quiero paz. Eso está bien, pero el campo también tiene estrés. Aquí no todo es paz y pajaritos. Aquí el clima puede llegar a ser muy duro, hay mucha humedad, es una pasada, nunca he visto algo así a nivel de la humedad, ni de Alemania lo estoy acostumbrada. Hay bichos, hay ruidos y luego está también el tema del aislamiento. Hay muchos días que vas a estar solo, sin bares ni eventos. Si te adaptas a eso es maravilloso, pero no es para todo el mundo. Así que define bien tu motivación. Eso es importante cuando llegan los días duros, que lo sabrá. No te mudes solo para huir del estrés, que el campo tiene sus propios retos. Hazlo porque realmente quieres tener más naturaleza, más tranquilidad, más tiempo para estar contigo mismo y sobre todo con la familia, tener más tiempo para estar con los animales, en contacto con la naturaleza y luego también simplemente para tener menos cosas, una vida más sencilla y sana. Consejo número 2, visítalo fuera de temporada. Ya os hablé bastante de estas cosas en el vídeo que os hice de la búsqueda de casa en Asturias, de lo que hay que tener en cuenta cuando buscáis casas aquí en Asturias, pero hoy hablaba específicamente de lo que es el campo, ¿no? Os quiero insistir en varias cosas y sobre todo es que la vida en el campo es dura. Entonces, si realmente os estáis planteando en veniros a vivir al campo, a una zona rural y nunca antes habéis vivido en el campo, sobre todo os aconsejo que vengáis a ver esta zona donde os vayáis a mudar, el campo, la zona rural, donde sea, no solo en verano o en Semana Santa, cuando todo es buen tiempo y fiestas. Venid a verlo en invierno, cuando hace mal tiempo, cuando hace frío, cuando los árboles están sin hojas, cuando está el prado salvaje con la hierba de medio metro, cuando está todo el prado encharcado porque no para de llover y cuando paseas por el prado te llega el barro hasta los tobillos, entonces cuando tenéis que venir a visitar el campo, no cuando es todo bonito y cuando hay fiestas. En invierno os daréis cuenta cómo es el campo de verdad y no os llevaréis sorpresas. Consejo número 3. Habla con la gente local y haz comunidad. Ya os lo comenté esto en algún otro vídeo, ¿no? Tienes que integrarte en el pueblo, incluso antes de mudaros a este pueblo, tenéis que hablar con los vecinos y preguntar cosas sobre la casa que los de la inmobiliaria no os van a contar. Yo qué sé, simplemente desde la orientación de la casa, si pasa el quitanieves en invierno o cosas peores, que hay algún problema con la casa que los de la agencia inmobiliaria no nos quieran contar. Sea amable y habla con los vecinos y verás que al final con un café con un vecino pues aprenderás mucho más que en 4 horas de visita con el agente inmobiliario. Y luego una vez que viváis aquí en el campo pues tenéis que integraros, tenéis que interactuar con la gente que vive aquí, integraos en el pueblo. Al final el campo no solo es paisaje, es gente y esa gente lleva aquí toda la vida, entonces no basta simplemente con mudarte para integrarte en el pueblo, tienes que hacer cosas activas, sal, habla con la gente, ofrece tu ayuda,
no es lo más importante tener el huerto más bonito del pueblo, sino realmente integrarte con los vecinos e intentar ayudar y sea uno más de la comunidad. Apúntate a la fiesta local del pueblo, ve a la misa del patrón, compra en la tienda local del pueblo, si tenéis, que nosotros aquí ni tenemos, pero bueno, si tenéis, pues compráis ahí en la tienda y así conocéis el pueblo, los vecinos, y uno al final va haciendo amistades con eso. Todo esto al final hace que te vean como uno más y no como aquel nuevo que se ha mudado allí y que viene a pasar el fin de semana. Y eso al final es importante, porque un día puedes necesitar tú la ayuda y si no te has integrado en el pueblo, pues no tienes a nadie que esté dispuesto a echarte una mano. Consejo número 4. Haz números reales y calcula bien tu economía. Pensad que aquí es verdad que el alquiler o comprar una casa es bastante más barato que en otros puntos de España, pero luego pensad bien en todos los demás gastos que hay. Aquí, como ya os he comentado en algún vídeo, si os venís a vivir al pueblo, necesitáis mínimo un coche, para no decir dos si sois dos adultos. Luego, aquí la gasolina es mucho más cara que en otros sitios de España. Necesitaréis gasoil para la calefacción. Aquí el invierno hace mucho frío y es un invierno duro y sobre todo es un invierno largo. No son 2 mesecitos como en muchos otros puntos de España. Aquí el invierno te puede durar 4 o 5 meses y hace frío y tienes que poner la calefacción por la noche, lo que al final es un gasto bastante importante. Luego, siempre aquí tienes algún arreglo, siempre se te estropea algo, se te rompe algo, que tienes que ir arreglando las cosas. Los animales, eso muchas veces también os lo he comentado, tener animales es muy bonito, es una pasada, pero es un gasto bastante importante. Cuando más animales tienes, más gasto es. Tienes que cubrirlos a nivel de comida, tenéis que pensar en equipamiento tipo comederos, bebederos. Ya no os hablo que si vais a tener a caballos como nosotros, todo lo que esté la equitación es carísimo, una silla montada, cualquier tontería que necesitas para un caballo es carísimo. Necesitan desparasitaciones todos los animales, tanto los caballos como los perros, como las gallinas, gastos veterinarios. Al final todo esto se va sumando y es un gasto importante que hay que tener en cuenta. Es verdad que aquí la vida o, por ejemplo, la compra es bastante más barata que en otros sitios, pero por otro lado luego tienes otros gastos que en la ciudad ni te imaginas. Aquí tienes que arreglar caminos, tienes que vaya a tu finca, tienes que, yo qué sé, arreglar la bomba del pozo, tienes que comprar mangueras para regar el huerto y luego todo lo que es maquinaria para arreglar y mantener el terreno. Nosotros este año, nuestro regalo en Navidad mutuo han sido, por un lado, una desbrozadora de estas grandes y una motosierra, que al final, con la tontería entre las dos cosas, nos han costado 1000 y pico euros. Entonces, es algo que es imprescindible tener aquí una desbrozadora y una motosierra, pero es un gasto bastante importante. Y ya si quieres alguna herramienta especial para el huerto, tipo alguna moto azada o algo así, ya puedes preparar pasta. O por ejemplo el cortacésped. Yo tenía un cortacésped ya de antes, pero si quieres comprarte un cortacésped que te puede cortar mínimamente bien el prado y convertirlo en césped como lo hemos hecho nosotros, te vale mínimo 400 euros el cortacésped y bueno, luego hasta lo que tú te quieras pues, gastar. Hay cortacésped de 4000 y pico euros y para arriba. Así que muy importante, haz bien las cuentas para luego no llevarte sustos. Y importante que ten un colchón, no dependa solo de un único ingreso, que aquí en el campo es lo que os digo, siempre sale algún imprevisto, siempre se rompe algo y tienes que tener un mínimo colchón, porque yo qué sé, es que un día se te rompe la caldera del agua caliente o se te rompe la calefacción de gasoil o algo y estás en pleno invierno y no puedes estar sin calefacción por las noches. Entonces, a lo mejor te toca de repente un reembolso de 2000, 3000 euros con el que no contabas y tienes que tener un colchón o tienes que tener algo ahí para hacer frente a estos gastos que te puedan venir. Y luego también lo que os he dicho en otros vídeos, tenéis que tener un plan de lo que vas a trabajar aquí. Si vas a teletrabajar, si te puedes buscar algo aquí por la zona o de qué vas a vivir, porque es muy bonito vivir en el campo, pero igualmente de algo tienes que trabajar.
Pensad que en general aquí hay menos ofertas y los sueldos suelen ser más bajos. Es mejor venir con un pequeño colchón y sin grandes expectativas económicas, por lo menos al principio. Consejo número 5, importantísimo, prepárate para hacer de todo. Si no eres mínimamente manitas, te aconsejo que no vengas a vivir al campo. Si ya no sabes ni cambiar una bombilla, ya olvídate. Aquí vas a tener que hacer de todo. Un día estás arreglando una persiana, otro día estás cambiando el filtro de pozo, otro día estás cortando leña, tienes que aprender a cuándo plantar los tomates. Aquí siempre hay cosas que hacer. Vas a aprender a hacer cosas que en la ciudad ni te imaginabas. Hay tantas cosas que te van saliendo aquí en el campo que es imposible hacer venir un especialista para todo. Es decir, no puedes llamar a un electricista para que te venga a cambiar una bombilla, o no puedes contratar a una persona para que te haga leña, una persona que te venga a destrozar, otra persona que te arregle la bomba de pozo. Es que al final es imposible, que ya no es un tema económico, es un tema que ya os lo hemos comentado algunas veces. Aquí todo lo que son especialistas, que son gente que tiene un oficio en concreto, carpinteros, electricistas, fontaneros, hay muchos y buenos, pero están muy buscados. Entonces tú, para que te venga el fontanero, a lo mejor tienes que esperar 2 semanas, y si tienes una tubería rota o un agujero en una manguera, pues no puedes estar esperando 2 semanas a que te venga el fontanero. Tienes que saber apañarte mínimamente tú mismo para poder solucionar pequeños problemas. Ya no te digo hacer toda una instalación eléctrica de la casa, pero tienes que ser manitas y poder apañarte con algunas pequeñas cosas que te van surgiendo durante el día a día. Así que no te tiene que dar miedo aprender a cosas, hay que aprender un poco de todo. Es mucho más sencillo de lo que parece. Yo he aprendido también en este año un montón de cosas, hasta me atrevo ahora a coger la desbrozadora grande, cojo hasta la motosierra. Al final uno va aprendiendo, se va acostumbrando, y bueno, vas viendo vídeos en YouTube, ¿no?, que te van dando tutoriales de cómo hacer las cosas. O preguntas a los vecinos, pides ayuda en el pueblo, que la gente ya sabes que aquí suele ayudar mucho. Entonces tienes que hacerlo sí o sí, y luego es satisfactorio cuando por ti mismo arreglas alguna cosa, da mucha satisfacción, y es bonito al final. Al final es no tener miedo a aprender. Y lo que sí que os aconsejo, si estáis ahora pensando en mudaros al campo, pues miraos algunas cosas, mirad ya con antelación cómo se hace un huerto, haced algún mini cursillo de, yo qué sé, de electricista, de por lo menos saber cómo se cambia un enchufe, de tener un poco de interés de cómo se ponen mangueras, de cómo van las conexiones. Todo esto ya lo podéis hacer antes de mudaros al campo, que al final con eso también te ahorrarás dinero y sustos. Consejo número 6, ten paciencia. Los ritmos aquí son otros, las obras tardan, el fontanero, como os acabo de decir, tarda en llegar, y no pasa nada. Si queréis hacer las cosas con prisas y vais con el estrés, lo único que vais a conseguir es frustraros, y os lo digo experiencia propia. No quieras hacerlo todo de golpe, ni todo de prisas. El campo enseña paciencia. Nosotros quisimos arreglar la casa, montar el huerto, hacer un gallinero nuevo, y todo esto en 3 meses, y al final casi nos volvemos locos, y allí ya nos dimos cuenta de que no, aquí el ritmo es diferente, hay que ir con más calma, hay que tomarse las cosas con más calma y ir con mucha más paciencia. Hay que hacer las cosas al final paso a paso y disfrutar del proceso, que lo que dicen aquí mucho, ¿no?, que el campo no es un destino, sino un camino. Último consejo, consejo número 7. Disfruta de lo sencillo, baja el ritmo. Tomar un café mirando el prado en vez de estar mirando el móvil, escuchar las vacas al atardecer, ver crecer las plantas de tu huerto, ver cómo juegan los animales. Eso es lo que compensa todo lo demás. Aquí quítate de la cabeza todo lo material, todos los lujos. Estamos tan acostumbrados a ir siempre corriendo, que lo que se nos olvida que lo que más vale realmente son las pequeñas cosas que nos da la vida. Cuando dejas de compararte y valoras lo que hay en tu vida, al final lo sencillo se convierte en un lujo.
una ensalada con las hortalizas de tu propio huerto, estar sentados delante de la chimenea en invierno y calentarte con el calor del fuego, son regalos que muchos pasan por alto y realmente son cosas muy bonitas que tiene el campo. Y bueno, para terminar el vídeo, si algo hemos aprendido nosotros de mudarnos al campo, es que eso no es para todo el mundo y no pasa nada, pero si al final te vibra aquí dentro y te llena realmente, entonces te aconsejamos hacerlo, sí o sí, al 100%. Tomad esa decisión, mudaos al campo y veréis que es una vida muy diferente y que seguro que os gustará más y será mucho más bonita. Merece muchísimo la pena. Nosotros lo haríamos 1000 veces más, pero no es un camino fácil ni es para todo el mundo. Piensa bien por qué quieres dar este paso y si lo tienes claro, lánzate. Nada, espero que estos consejos de verdad os sirvan y como siempre, si queréis hacer algún comentario, si queréis saber algo, escribidnos sin ningún problema y también si queréis que os hagamos algún vídeo de algo específico, de algo en especial, nos lo decís y miraremos a ver si podemos hacer algún vídeo de algún tema que tengáis especial interés. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí en el otro lado, por vernos y que si os gustó el vídeo, suscribíos y dale like y hasta la próxima familia.